Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando este viernes 6 de marzo en una emisión más de su programa Género y Deporte. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a Paulo Santamaría, quien es colaborador del Departamento de Género y Deporte, y hoy voy a platicar con él sobre el programa que va a ser el contexto social, histórico y político del Día Internacional de las Mujeres, que es el 8 de marzo, este domingo. ¿Cómo estás, Paulo? Muy bien, Ana, muchas gracias. Muy contento, como siempre, de estar otro 8M aquí, platicando un poco acerca del Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, si quieres, vamos a comenzar. Claro que sí, ahí tenemos una presentación para que vayamos un poco viendo algunas imágenes y platicando de una forma colectiva, ¿no? Si tienen algunas preguntas, si quieren hacer algún comentario, no duden en ponerla ahí en el chat y también podemos ir dialogando. Y bueno, pues, si te parece bien, Paulo, vamos a iniciar platicando sobre el contexto, ¿no? De este Día Internacional de las Mujeres, que es el 8 de marzo. Y bueno, pues seguramente en estos días en la universidad han visto algunos coloquios, algunas charlas y posiblemente sepan que las raíces de este Día Internacional de las Mujeres tiene que ver con la lucha de las mujeres trabajadoras. Más o menos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en este contexto de la industrialización, las organizaciones de los movimientos obreros, y más que nada sobre las demandas por los derechos laborales y por supuesto también derechos políticos. Y bueno, justo durante esta segunda mitad del siglo XIX, especialmente pues en Estados Unidos, por ahí en Europa, ¿no? Y hubo una expansión de la industria que incorporó a muchas mujeres en el trabajo textil, en talleres, en maquinaria, ¿no? Sin embargo, sabemos que este impulso para incursionar o incorporar a las mujeres en la expansión industrial, pues era a partir de condiciones profundamente desiguales. Las jornadas laborales eran extenuantes de hasta 14 horas, los salarios eran hasta la mitad del salario de los hombres. Las mujeres tenían un salario menor a los hombres, aunque laboraban también esas mismas 12, 14 horas los hombres, las mujeres tenían un salario menor simplemente por ser mujeres, ¿no? Sus condiciones pues laborales, en efecto, tanto de las mujeres como de los hombres, eran precarias y esto me parece que llevaba a un peligro dentro de su instancia laboral. Y esto generaba, por supuesto, bueno, más bien generado desde una ausencia de derechos laborales y, por supuesto, de personas o de estos sindicatos para ayudar a las condiciones laborales. Y bueno, pues lo que pasó en este contexto es que muchas mujeres comenzaron a organizarse dentro de estos movimientos obreros. ¿Para qué? Para exigir mejores condiciones de trabajo y, por supuesto, una reducción de la jornada laboral. Pedían también salarios dignos y pues lo más importante es que no hubiera estas condiciones precarias. Y bueno, pues justo hay algo muy importante, un antecedente también muy importante, que fue esta huelga de trabajadoras textiles en Nueva York a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde muchas mujeres protestaban ante estas condiciones laborales injustas, ¿no? Y bueno, pues crearon un movimiento mucho más organizado, mucho más amplio, en donde lo que buscaban era la reducción salarial, eh, que ya se quite pues, la precarización laboral, ¿no? Y este acontecimiento marcó la memoria histórica de este movimiento obrero, pues de las mujeres. Y lo que pasó fue que en una fábrica textil en Nueva York, en 1910, 11, por ahí, murieron más de 100 mujeres trabajadoras, ¿no? Debido a estas malas condiciones de la seguridad de la fábrica. Y este fue el hecho que evidencia que pues, hubo una explotación laboral, son los salarios pues, no dignos. Y bueno, desde ahí se empieza a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, conmemorando la lucha de las mujeres en pro
de salarios dignos, en pro de jornadas laborales dignas y, por supuesto, de mejores condiciones laborales. Y bueno, creo que es un acto muy importante y que tenemos que recordar y que también me parece que, a ver si tú me recuerdas, Paulo, lo de la Conferencia Internacional de las Mujeres en Copenhague, ¿no? Que también tiene que ver con este movimiento y esta importancia en el Día Internacional de las Mujeres. Así es, y justamente, bueno, eso ya nos acerca un poco más a el tema de las olas, el feminismo dividido en olas, que ya, bueno, ahorita en pasando ¿sabías qué? Vamos a empezar a platicar acerca de las olas. Y bueno, justamente adentrándonos un poco en el contexto que ya nos dio Ana Laura, bueno, de las principales, o sabemos que uno de los principales colores que representan al feminismo es el color violeta o el color morado y el color verde. Sin embargo, el color morado es un símbolo de lucha de la igualdad de género y de las mujeres porque se sabía que el color violeta se vincula con el incendio de la fábrica textil en Estados Unidos entre aproximadamente 1908 y 1910, en que, bueno, las mujeres que estaban trabajando trabajaban con telas de color morado, lo que provocó que cuando hubo el incendio, pues se prendiera y el fuego que salía de las fábricas era de color morado. Entonces, bueno, a partir de eso, aproximadamente en la siguiente ola, me parece que fue en la segunda ola, cuando las mujeres socialistas escogieron este símbolo de lucha feminista junto con el color verde y el blanco. El verde es el color que anuda hacia los derechos reproductivos y la libre elección del embarazo. Y bueno, entonces la activista Emmeline Pettit lo explica como el violeta, color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto, simboliza su conciencia de la libertad y la dignidad. Ah, porque claro, además de todo esto que Ana Laura nos comentó, uno también de los principales puntos que buscaban las mujeres era como la visibilización y cuestionarse la exclusión de las mujeres como ciudadanas sociales, ¿no? De la sociedad, porque ni siquiera eran vistas como ciudadanas, ¿no? No tenían derecho al voto, no tenían vida política. Entonces creo que también una de las principales, además de los salarios dignos, era justo el derecho al voto. Claro, y ahorita que lo nombras, esto también es importante que sepan que desde 1910, 11 que platicamos esto del incendio en esta fábrica textil en Nueva York, fue hasta 1975 que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, oficializa esta fecha. Entonces, pues, no quiere decir que desde 1975 empiecen las luchas de las mujeres o las luchas feministas, sino que, bueno, pues también las instancias pues, gubernamentales y internacionales, pues también creo que tardan a veces en conmemorar y reconocer estos esfuerzos de las mujeres y justo esto que menciona Paulo, ¿no? La importancia de los derechos políticos para tener pues sí, este concepto de ser ciudadanas, un poco de nombrarnos dentro del territorio, ¿no? Que realmente seamos parte de las decisiones políticas pues, del país, de la nación. Entonces, sí, sí, eso también es sumamente importante nombrarlo. Y bueno, entonces a partir de esto se crea como un instrumento teórico, académico, la genealogía del movimiento feminista, que es como lo que nos ayuda un poco a entender el origen, la evolución y la transformación del feminismo a lo largo del tiempo. Y a partir de esto, las teóricas feministas marcan el origen del feminismo en 4 olas, aunque actualmente el feminismo contemporáneo menciona que quizá ya estemos hasta en una sexta, séptima ola actual, aunque no se haya nombrado académicamente así, pero bueno, es parte también del proceso del origen y la evolución del feminismo. Entonces, bueno, en la primera ola, ya hemos ahorita charlado un poco, lo principal era centrarse en cuestionar la exclusión de las mujeres dentro del espacio social, ¿no? Y teniendo como antecedente histórico de que estaban pasando por un momento entre Europa del Norte y Estados Unidos de guerra. Muchos hombres habían dejado la manufactura o la mano de obra en empresas y pues sí, en la industria,
sobre todo en la metalúrgica y etcétera, y entonces las mujeres y los niños y las niñas comienzan a ocupar estos espacios de trabajo, ¿no? Entonces es cuando viene este cuestionamiento de pues que había salarios que no eran dignos, condiciones precarias, violentas, etcétera. Y bueno, entonces comienzan las mujeres a organizarse y a demandar igualdad ante la ley respecto al salario, respecto a su participación en la vida pública, no solo laboral, sino en general, ¿no? Como ya lo hemos platicado. Y entonces es cuando comienza el movimiento del feminismo organizado. Así es. Y después tenemos la segunda ola feminista, que esta viene en los años más 60, 80 por ahí, ¿no? Que ahí el eje central de esta segunda ola feminista tiene que ver con la igualdad social, la igualdad sexual y la laboral, ¿no? Estos movimientos que estaba comentando Paulo, por supuesto, se van interrelacionando, no quiere decir que se cumplan en lo absoluto estas demandas de la primera ola, sino se siguen trabajando, pero se suman, ¿no? Otros cambios, porque justo en esta segunda ola, ahí pues se va generando en un contexto de cambios culturales. En estos años de los 60s, 80s, pues hay muchos movimientos estudiantiles, hay muchas luchas por los derechos civiles. Recordemos, pues, al menos aquí en México en 1968, pues está el movimiento estudiantil de la matanza de Tlatelolco. Entonces empieza a haber estos cambios culturales y lo que hacen las feministas es que comienzan a señalar que más allá de que las desigualdades tengan que ver con lo legal, ¿no? O sea, con cuestiones simplemente legales, tiene que ver también con desigualdades estructurales y culturales. Entonces, sus demandas principales tenían que ver con la igualdad laboral, la salarial, los derechos reproductivos, ¿no? El hecho de decidir ante, pues sí, ante tu cuerpo, ante un montón de cosas, ¿no? Se empiezan a enunciar estas demandas. También pues la denuncia ya empieza también de la violencia contra las mujeres, empieza a haber un enunciamiento y una crítica importante social ante los roles tradicionales de género, ¿no? Este tradicionalismo de las mujeres en dónde se colocan dentro de lo social, los hombres dónde se colocan, dónde deben de ir. Entonces empieza a haber estas demandas ante la crítica, ante la, pues sí, el cambio estructural de los roles tradicionales, de las demandas o mandatos sociales también en cuestión de género. Y bueno, se empieza también a colocar dentro de los discursos de las narrativas que lo personal también es político, ¿no? Hay un artículo importante dentro del feminismo que lo personal es político. También se amplían estos debates sobre la sexualidad, un poco la maternidad, justo desde la crítica de los roles tradicionales, pues el trabajo doméstico y bueno, también unas teóricas, bueno, una teórica que se destaca en esta segunda ola feminista es Simone de Beauvoir, que es esta autora importante del libro El segundo sexo, en donde se plantea que no se nace mujer, sino se llega a hacerlo. Y creo que esta frase de Simone de Beauvoir sigue en debate, ¿no? Hay muchas personas que todavía lo toman desde la cuestión biologística, o sea, desde la biología de que se nace y así, así solo puedes ser mujer porque naces. Y creo que una crítica y pues sí, debates importantes dentro del feminismo y de las teóricas estudiosas es que pues no se nace mujer, sino se llega a hacerlo. Entonces, bueno, creo que esto también sigue pues ahorita en discusión y es importante también nombrarlo. Y bueno, pues esos son como los datos relevantes dentro de esta segunda ola feminista. Sí, que también me parece importante que comentar, como lo dijiste en algún momento, el acceso a la educación, aunque ya comenzaba a ser un punto que se tocaba desde la primera ola, en la segunda ola, conectado a los movimientos estudiantiles, por ejemplo, al que nombrabas del 68, hay un punto importante en que ya comenzaban a tener vida política las mujeres dentro de los espacios de colectivas o colectivos o movimientos dentro de las universidades y de las escuelas, en donde las mujeres ya empezaban a tener vida política, ¿no? Y representaban luchas estudiantiles fuertes que permitían que otras mujeres pudieran como darse cuenta que las realidades también estaban
afectando a las mujeres, ¿no? Y que también era importante que dentro del movimiento estudiantil también comenzara a visibilizarse la violencia de género, ¿no? Y también, por ejemplo, un poco ahí, ya quizá como datos curiosos, por ejemplo, tenemos a Rosario Castellanos y a otras autoras que ya comenzaban a escribir respecto a esta resistencia de género, ¿no? Por ejemplo, sobre la maternidad, sobre lo que implicaban los mandatos de género. Entonces, ya había un movimiento académico dentro de esta segunda ola que empezó a impulsarse o a hacerse más fuerte con el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Que no solo fue aquí en América Latina, sino también se conectaron otras universidades internacionales. Y bueno, en Claro, la y también, tercera. Paulo, perdón, ahorita que te escucho, que seguramente también hay personas que les gusta ver películas, que vean la película de Rosario Castellanos en donde realmente narra toda la situación que vivió, ¿no? O sea, cómo la excluían dentro de la academia, justo por ser mujer. Esto que nombras de el rollo intelectual en las mujeres sí empezó pues complicado, ¿no? O sea, sin embargo, pues dejaron por sentado muchas cosas que todavía hoy leemos. Entonces, bueno, que eso es importante que lo nombremos y que, bueno, que lo temas. Bueno, vas a la tercera ola. Sí, que pues justo también eso recuerda que hay todavía actualmente y que de hecho dentro de la universidad ha habido, me parece que ahorita coloquios sobre Elena Garro y Rosario Castellanos y otras escritoras que justamente reflexionan acerca de la violencia que la academia tiene y sostuvo durante ese tiempo y que sigue sosteniendo dentro de estos espacios, ¿no? Entonces sí, creo que es importante que también se visibilice. Y bueno, con la tercera ola ya nos acercamos más, quizá ya, por ejemplo, en los años en que Ana y yo nacimos, para hablar justamente que estaban pasando situaciones importantes, sobre todo se reconoce que las experiencias de las mujeres dentro de esta ola son diversas, que no hay una única forma de ser mujer, como lo nombra Ana Laura, pero que también nace este contexto de interseccionalidad hecho igual por mujeres afrodescendientes y que también un poco este cuestionamiento o esta reflexión de que el feminismo no solamente atañaba a las mujeres blancas, ¿no? O a las mujeres que tenían privilegios sobre otras vivencias u otras formas de ser mujer, como las mujeres afrodescendientes, las mujeres con discapacidades, las mujeres indígenas, y entonces nace el concepto de interseccionalidad para poder entender la relación entre el género, entre la raza y entre la clase, ¿no? Entonces comienza este movimiento también a identificar el empoderamiento y la autonomía individual ya como conceptos teóricos académicos, en donde se vislumbran las distintas formas políticas y sociales que atraviesan la vida de las mujeres, que no solamente devienen del feminismo blanco, ¿no? Empieza a existir otras corrientes del feminismo, como es el feminismo, por ejemplo, de la Yala, que es el feminismo de América Latina, en donde se interceptan otras formas de ser mujer, como las mujeres indígenas o las mujeres afrodescendientes. Empieza a haber un feminismo negro, un feminismo trans incluyente que ya está visibilizando otras formas de diversidad, ¿no? Entonces, también hay una crítica fuerte a partir de esto al feminismo universalista, que podríamos llamarlo como el feminismo europeo o del norte global, y empieza a haber un poco más de debates, ahora sí, las mujeres ya posicionadas dentro de este espacio del feminismo, pero que eso no quiere decir que ya mágicamente dejara de existir la violencia de género, que ya se hubiesen, ¿cómo decir?, que ya hubieran tenido respuestas universales ante toda la violencia que las mujeres tenían, ¿no? Entonces, a pesar de que ya había más crítica, más teoría académica, más feminismos de distintas partes, pues no terminaba todavía de asentarse sí, el reconocimiento de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? O de que había otras formas de existir que también interpelaban la identidad de las mujeres. Sí, y aparte, justo, creo que esto que dices es muy importante. O sea, no quiere decir que ya está resuelto, ¿no? Y que por eso vamos a otra ola y que, bueno, vamos a buscar más demandas. No, o sea, si bien seguimos retomando de las cosas de la primera ola, ¿no? Hay muchas comunidades indígenas que todavía no tienen los derechos
derechos hasta de votar en sus municipios y estas asambleas que hacen, ¿no? En pequeños, o sea, estamos retomando todavía demandas de la primera, pero bueno, ya estamos en una, bueno, está lo que nombrabas, ¿no? La cuarta ola, que es un poco desde los pues, 2010 para acá, a la actualidad, pero como dices, puede ser ya gente que diga que hay una ola hasta sexta ola, que bueno, en esta cuarta ola feminista tiene que ver más con esta lucha contra la violencia de género y más que nada, si me parece a mí, desde el activismo digital, ¿no? O sea, un poco desde el activismo digital, el uso de las redes sociales, la organización global, ¿no? Internacional, la demanda pública ante estas violencias estructurales. Creo que pues todos estos movimientos que empezaron desde la ola pasada también del Me Too, ¿no? O sea, de que no nada más está en América Latina, sino que vamos justo generando redes globales de, pues no nada más existe en mi país este tipo de demandas, ¿no? Entonces creo que el activismo digital es una de las demandas más importantes para erradicar la violencia de género, para denunciar el acoso, el abuso sexual, también la demanda de la igualdad sustantiva en todos los ámbitos, la visibilidad de la diversidad de género, la diversidad sexogenérica. Empiezan a haber estos movimientos globales de, pues sí, que empiezan en las redes sociales, repito, como el Me Too, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué otras cosas recuerdas de esta ola? Pues creo que ya aquí también creo que es importante que empiezan a surgir los espacios quizá, sí, un poco de urgencia, me parece. O sea, no creo que estén todavía muy estructurados, pero empiezan a surgir estos espacios y movimientos de masculinidades o nuevas masculinidades que están replanteándose la violencia patriarcal. Y además de replantearse la violencia patriarcal, que estamos replanteándonos este espacio de lucha de las mujeres como masculinidades, como nuevas masculinidades y como otras masculinidades disidentes también respecto a la importancia del papel de los hombres dentro de la historia del mundo, ¿no? Desde el inicio, o sea, desde el inicio del mundo, de la vida, de la historia, hasta cómo actualmente sigue funcionando, ¿no? Y que empiezan a haber coyunturas históricas que están permitiendo que también surjan otras nuevas formas de resistencia con el paso de que pues, la ultraderecha ha ganado en América Latina, por ejemplo, y en otros espacios del norte global, y que eso ha permitido que también los posicionamientos feministas y los posicionamientos de las masculinidades también tengan otro impacto en la vida actual, ¿no? Como ahora hay tantos conceptos y tantas palabras digitales y tantos espacios que a lo mejor ya existían desde antes, pero que a lo mejor no los habíamos visto o no habían sido visibilizados porque la coyuntura histórica no lo había permitido, ¿no? O tal vez sí, pero no habíamos, o lo nombrábamos de otra forma, ¿no? Claro, y también ahorita, enlazándolo a esto de las masculinidades que tú nombras, creo que no me acuerdo si es el quinto o el sexto año del paro nacional en el 9M, ¿no? O sea, empiezan estas organizaciones de la ausencia de las mujeres en los ámbitos públicos, en los ámbitos, por supuesto, laborales, ¿no? De el parar la producción de la mujer para que también se repiense desde la masculinidad un 8M, que esto empieza a ser, ¿no? Estos paros nacionales, estas organizaciones dentro, pues, de lo digital, que se organiza, pues, mundial, no sé si es mundial, este paro de los 9M, creo que sí, ¿verdad? Es internacional. Entonces, bueno, o sea, justo, ¿no? Esta ausencia de las mujeres, que creo que también luego recae en el pues sí, en los comentarios de las bromas de, ay, pues mejor, ¿no? Que no estén las mujeres, ¿no? Pero creo que sí es un momento importante de pensar qué está pasando con la violencia, todos los feminicidios, ¿no? Es visibilizar los feminicidios que hay. Sabemos pues lo que está pasando en diversas universidades, ¿no? Las falta de, pues, de las mujeres que están matando. Entonces, bueno, creo que es importante también ver esto y pues apoyar desde el activismo pues digital. Claro, también, y claro, quien tenga la oportunidad
de buscar, digo, como una masculinidad disidente, quien tenga la oportunidad de buscar espacios interseccionales o que no, por ejemplo, que se respeten los espacios separatistas, pero que también si hay espacios en donde se permita la acción o el activismo de los hombres, pues que también se tome conciencia de esto, ¿no? Y que ya eh, eso me acerca un poco ahora a platicando, bueno, más bien retomando lo que dices acerca de los feminicidios, pues que en hoy, 2026, en el Día Internacional de las Mujeres, la ONU marca este año como con el eslogan de derechos, justicia y acción, que justamente nos lleva a la siguiente información respecto a la importancia del acceso a la justicia con las mujeres y las niñas de todo el mundo. Entonces, bueno, la Organización de las Naciones Unidas eligió que para este 8M el tema del Día Internacional fuera la justicia y los derechos, poniendo el foco en la necesidad de que se tenía que fortalecer el acceso equitativo de la ley y de la justicia y de la protección de los derechos de las niñas y de las mujeres en todo el mundo. Entonces, bueno, un poco ya con menos texto, pues justamente es que se busca que haya más acciones que promuevan que las sociedades sean más justas, que las leyes sean más justas y que dejen de revictimizar a las mujeres que buscan acceso a la justicia. Y que parece fácil, pero en realidad es un montón de trabajo, un montón de cambio estructural, de cambios de normativas, ¿no? Y que pues hay que hacer un montón de cosas para lograrlo. Sí, que por ejemplo la Secretaría, este año la Secretaría de las Mujeres y Mujeres está sacando una campaña audiovisual en la que están hablando un poco justo del acceso a la justicia y que bueno, dicen que si el derecho es machista, la justicia tiene que ser feminista, ¿no? Un poco atendiendo a estas situaciones y a estas recomendaciones que por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos les ha pedido a las leyes no solo de México, sino en otros espacios de América Latina respecto a la justicia y a que las mujeres deben de tener acceso a protección y a que las leyes sean también con equidad de género para ellas, ¿no? Porque hace muy poco tiempo que todavía no lo harán y aún así sigue habiendo cosas que no son para nada justas para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué más quisieras agregar hasta este punto. Bueno, creo que estos ejes centrales también es importante que sepamos que la Coordinación para la Igualdad de Género, la SIGU de la UNAM, los retoma, ¿no? Y impulsa a todas las dependencias a trabajar sobre este marco. Y bueno, aquí también en esta diapositiva tenemos algunos datos relevantes ante la justicia, que empezamos ahí con esta frase que dice, cuando falla la justicia, las mujeres lo pagan, que creo que es una frase pues contundente, que pesa, ¿no? Pero pues real. Infortunadamente en el contexto en el que vivimos, pues sí, o sea, las mujeres pagan esa falla de la justicia. Y bueno, uno de los datos que traemos es que las mujeres y las niñas disfrutan solamente del 64% de los derechos legales de los hombres, ¿no? Cosa que pues no debería de pasar, o sea, porque tendríamos que tener los mismos derechos, que eso se estaba buscando, si retomamos un poco el rollo histórico y el contexto social, pues desde la primera ola, ¿no? La importancia de tener los derechos sociales, políticos, territoriales, y pues ahorita estamos solo con el 64% de los derechos legales de los hombres, y bueno, y esto con datos pues cuantitativos, hay muchos datos que se van, ¿no? Que no tienen pues números y que pues sabemos que en lugares como Afganistán, ¿no? Hemos tenido un retroceso importante para la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, en el derecho a decidir sobre su cuerpo, en el derecho a decidir pues sí, sobre hasta su territorio, que sean vistas, qué tienen que usar. Entonces, en realidad, pues nuestros derechos humanos se están sobrepasando y ahí es donde pues está fallando la justicia, ¿no? Entonces, qué importante que las leyes pues nos cobijen, porque si no, pues las leyes ahora sí que nos sirven mucho y pagamos las mujeres por ello. Así es, y bueno, otro punto importante, otra cifra que tenemos es que dentro de las zonas donde existe un conflicto activo, ya en este caso conflicto
conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente, para las 676 millones de mujeres y niñas que viven a menos de 50 kilómetros de zonas en las que está el conflicto activo, los sistemas judiciales están en gran medida ausentes y los agresores actúan con impunidad. Incluso los mismos sistemas judiciales, los mismos sistemas de ley, son quienes perpetúan las violencias contra las mujeres y las niñas, ¿no? Hablando ya de temas como violencia sexual u otro tipo de violencias que también están afectando a estas mujeres y a estas niñas en estas zonas de conflicto, ¿no? Ya hablando de un espacio como más internacional, y tampoco nos vamos a ir tan lejos en zonas donde hay conflictos armados, como lo son las zonas del narcotráfico, por ejemplo, aquí también en México, como en Guadalajara, en Guerrero, en Sonora, en Sinaloa, etcétera, ¿no? Que también son lugares que viven en conflicto y que también tienen esta situación. Y bueno, aquí también unas pequeñas imágenes sobre justamente lo que hablábamos de que en México el feminismo incomoda más que los feminicidios, y pues justo estas acciones políticas públicas que también existen en la calle, también un poco acerca de la importancia de visibilizar otras formas de habitar la feminidad y de ser mujeres, con pues también los transfeminicidios, ¿no? Que ya están siendo, no, digo, México es el segundo país con más transfeminicidios dentro de todo el mundo. El primero lo ocupa Brasil. Y bueno, México me parece que a nivel internacional creo que ocupa el quinto lugar con más feminicidios en el mundo, ¿no? O sea, el quinto lugar. Ahí justo es un poco detenernos, las personas que nos están escuchando, a reflexionar qué podemos hacer, ¿no? Para que realmente haya justicia para todas y por todas, las personas, las mujeres, ¿no? Y que justo lo que platicábamos desde Simón de Beauvoir, de las mujeres nacen o se hacen, y que más allá de que si nacen o se hacen, pues que hay que respetar la vida de las personas, y no por ser quien sea, tengamos el derecho a sobrepasar ese derecho humano que pues es la vida, ¿no? Y bueno, pues justo nos lleva a esta pregunta, que es, ¿qué significa de verdad la justicia para las mujeres y las niñas? Y justo platicábamos, Paulo y yo, y también viéndolo desde la ONU, que lo más importante es que las leyes protejan a las niñas y a las mujeres de la violencia, la discriminación y la explotación. Si las leyes no nos protegen, no se puede hacer muchas cosas, ¿no? O sea, porque si hay una normatividad en donde no están nuestros derechos, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, es sumamente importante que las leyes protejan y que no estén, que más bien que estén libres de violencia, discriminación y de explotación. Si quieres leer la que sigue, Paulo. Sí, claro, pues bueno, esto mismo partiendo de la Procuración de Justicia respecto a las leyes y las instituciones que permiten que exista justicia dentro de los estados y las naciones, pues que justo que los tribunales, que todas aquellas, en nuestro caso que somos mexicanos, que vivimos en México, pues que las fiscalías y que los espacios que procuran la justicia, pues les crean a todas las mujeres y a las niñas y acaben con la impunidad y dejen de revictimizar los casos de las mujeres, ¿no? De todo tipo de violencia y discriminación. Y bueno, eso a su vez se conecta con que la asistencia jurídica sea accesible y asequible para las mujeres y las niñas, ¿no? Que también esto es un tema importante, a veces las mujeres no y las niñas no cuentan con asistencia jurídica que les permita ser accesible en temas económicos, pero que también les permitan, no sé cómo llamarlo, es interesante. Por ejemplo, como un dato importante, en el Estado de México todavía hay muchísima discriminación y muchísima, pues sí, impunidad respecto a las leyes que protegen a las mujeres o que les dan derechos a las mujeres. Por ejemplo, en el tema del divorcio, ¿no? O en el tema de la pensión alimentaria, porque todavía no existe una ley que permita que las sentencias del divorcio o de la pensión les protejan a ellas como madres o como personas que cuidan y crían, ¿no? Y que obviamente siempre les dan preferencia a los varones y que eso lo externalizan los abogados, ¿no? Es como de, pues mira, yo te puedo ayudar a que te divorcies y a que te den pensión, pero la verdad es que allá arriba el juez te va a decir que es demasiado choro de perspectiva de género y pues que te tienes que quedar con tanto por ciento, que no te van a dar más, ¿no? Entonces,
desde este tipo de espacio vemos que, por ejemplo, aquí al Estado de México sí le falta muchísimo, muchísimo, muchísimo en materia de leyes y tribunales y asistencia jurídica que sea realmente buena para las mujeres. Y también que hemos platicado sobre esta necesidad de que sea accesible y asequible respecto al lenguaje. Hay personas, ¿no? Que pues siguen con una lengua indígena y que justo para entender cuáles son sus, pues sus derechos, no hay una persona que les traduzca. Entonces, ¿cuántas personas que son abogadas, o sea, las mismas abogadas feministas, pues no tienen la lengua, ¿no? Indígena que tiene cierta persona. Entonces, también eso impide que tengan acceso a los derechos, a las leyes, que entiendan un poco, ¿no? Qué pueden hacer, qué no pueden hacer, y justo por ello, también a veces pues hay sentencias que pues, no deberían de existir simplemente porque no entendieron los derechos, porque ni siquiera entienden el idioma. Entonces también creo que ahí nos falta muchísimo para que realmente sea un acceso pues absoluto para todas las personas. Creo que eso pues hay que trabajarlo un montón. Y bueno, como último punto también es importante el apoyo para recuperarse cuando se vulneran los derechos. Esto creo que es un tema mucho más amplio, pero como poner algunos ejemplos, la reparación del daño, ¿no? Justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos menciona la importancia de la procuración de justicia a partir de la reparación. ¿Qué pasa cuando se vulneran los derechos de las mujeres o incluso cuando ya hablamos de un tema más importante como lo es el feminicidio, ¿no? Que Ana Laura y yo también lo hemos platicado respecto a la orfandad, por ejemplo, de las niñeces y de las madres también, hermanos, familia, que es también víctima directa del feminicidio, ¿no? Que ya esto también merece un apoyo para recuperarse cuando estos los derechos se vulneran, incluso también cuando pues sufres de discriminación, cuando hay violencia laboral, cuando hay abuso sexual, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué es lo que te vas a recuperar tú y cuál va a ser la forma de retribución cuando se han vulnerado tus derechos? Claro, y también, ¿sabes qué? ¿Dónde quedan los refugios para las personas, ¿no? En situación de violencia y que no tienen acceso. Yo acabo de terminar una serie que ya sé que Paulo ya la vio también, la de Las cosas las limpian o algo así. Las cosas por limpiar. O sea, ¿no? Ahí se nota el rollo de los refugios. Creo que pues sí, esas accesos en realidad son muy pocos. O sea, creo que los refugios para personas con violencia de género, con escasos recursos, en realidad pues casi no existen. ¿Dónde están esos refugios? Y pues también creo que, pues sí, el rollo de la justicia, de las leyes, pues nos quedamos cortas, ¿no? Con eso, porque pues hay personas que dicen, pues si no, ¿qué hago? No me puedo salir de aquí, ¿a dónde me voy? Entonces también creo que es una decisión bien complicada y pues ahí donde está su derecho a la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también ahí hay mucho por lo que hay que trabajar. Y bueno, aquí les compartimos unas imágenes justamente de los movimientos. Por un lado vemos los movimientos de las calles que se hacen cada 8M y bueno, también que hay otros espacios de resistencia como lo son las mujeres zapatistas, quienes también tienen conformado un contexto de lucha y de resistencia y de rebelión formal dentro de las comunidades zapatistas que también interfieren mucho en la vida política y social del país. Y bueno, también las compañeras están armadas, tienen un propio sistema que funciona dentro no solo de sus comunidades, sino también fuera de sus comunidades. Y bueno, entonces, Ana, si quieres empezar platicándonos un poco acerca de las actividades que tenemos en el departamento y en la dirección. Sí, bueno, creo que es muy importante que sepa la gente que nos está viendo que existe un departamento de género y deporte que actualmente estamos haciendo pues una divulgación y una
un intento de campaña de visibilizar que hay un departamento de género y deporte por parte de la Dirección General del Deporte Universitario y que tenemos el apoyo de las autoridades para hacer diversas actividades y que lo que buscamos es promover espacios libres de discriminación, de violencia, que sean seguros para las y los deportistas, ¿no? Y lo más importante es también que participen en estas actividades, porque pues las podemos tener, pero socialicemos esa información. Y bueno, en este mes de marzo estamos haciendo actividades desde la reflexión de la integración, como este torneo mixto de integración de la disciplina de flag. Pues ya tenemos el quinto torneo deportivo mixto de integración, que es para trabajadoras y trabajadores, un poco promoviendo la actividad física, pero también promoviendo el conocerse fuera de estos ámbitos laborales, que sepan que las mujeres también podemos jugar diversas disciplinas, que podemos hacer pues una convivencia sana. Y la verdad es que la gente se ha divertido mucho. Ahorita acabamos de terminar la jornada regular. Hay equipos de diferentes dependencias, de facultades, de química, de psicología, de ciencias, instituto de física, de biomédicas, de la DGDU, de medicina del deporte. Y bueno, pues creo que ha funcionado y ha funcionado bien, cada vez hay mayor participación y pues creo que este es un punto de equilibrio donde los torneos mixtos lo que busca es aceptar la diversidad, ¿no? De agilidad, de coordinación, de hombres, de mujeres, de disidencias sexogenéricas y bueno, esta es la actividad que tenemos ahorita en puerta. Si quieren acompañarnos también para ver, aunque no se inscribieron, pues estamos ahí en el Harp Helú. Las semifinales van a ser el 17 de marzo, entonces por si quieren ir ahí a las 3 de la tarde, acompáñenos para que después se inscriban al siguiente. Y bueno, pues también tenemos Género y Deporte, que justamente es esta barra de programas en vivo que realizamos todos los viernes por la página de Deporte UNAM de Facebook, de 7 a 8. Y bueno, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, de este 8M, en el trabajo del departamento, nos pareció importante trabajar el tema del cuerpo y de las corporalidades a partir de la reflexión de que también interpela a las mujeres y en realidad a todas las personas el cuerpo, ¿no? Lo que interpela a partir de la violencia estética, a partir de la gordofobia, justamente porque pensamos que es importante que dentro del deporte se reflexione sobre el cuerpo, ¿no? Porque es esto lo que nos mueve, lo que nos lleva a practicar el deporte que más nos gusta, la disciplina que es nuestra disciplina favorita, entonces nos pareció importante que reflexionáramos y pensáramos acerca del cuerpo, que incluso también dentro de el torneo mixto de flag, que ya les comentó Ana Laura, tenemos un pequeño mural que las chicas de servicio social han trabajado durante este pequeño mes. Y bueno, también se habló sobre el cuerpo y sobre las diferentes formas de habitarlo, de existirlo, y también sobre cómo la violencia estética y la violencia corporal atraviesa la vida de los y las deportistas. Y bueno, en Género y Deporte vamos a tener 4 programas, el primero es este, el segundo hablará sobre la violencia estética y el control sobre el cuerpo de las mujeres, el tercero va a hablar sobre corporalidades diversas y el derecho a existir en los espacios deportivos sin violencia, y en el último hablaremos de experiencias de deportistas universitarias en torno al cuerpo. Y bueno, tenemos otra actividad que es una actividad constante. Cada mes se hace por parte del Departamento de Género y Deporte un mural. Entonces, en este mes tenemos el mural dentro del marco del 8M, que es el Día Internacional de las Mujeres, del que estamos platicando. Y bueno, pues justo en colaboración con las chicas de servicio social, Gwen y Monse, el cual les agradecemos mucho también la participación para crear estos murales. Lo colocamos en la Dirección General del Deporte Universitario. También hacemos una charla para las personas trabajadoras de la dirección y lo que buscamos con este mural y con estas pláticas mensuales de diferentes temas es sensibilizar a la gente, socializar la información y permitirnos un momento reflexionar en torno a estas fechas conmemorativas que nos ayudan a transformar los espacios y ver las demandas de nuestra dependencia, ¿no? ¿Qué necesitamos platicar? ¿Qué necesitamos modificar? Y bueno, pues ha servido, la verdad, bastante. La gente ya espera estos murales, ya espera estas charlas, lo cual nos da muchísimo gusto. Y bueno, pues si son
de la DGDU, vayan a leerlo, vayan a reflexionar cuando les invitemos a la charla. Y bueno, también lo que vamos a estar trabajando, porque recién inicia el mes, además del mural y del speech que ya les contó Ana Laura que se hace dentro de la DGDU, también vamos a tener una campaña audiovisual, esperen los videos próximamente, y un acto académico el 18 de marzo en las Islas, en Ciudad Universitaria, y también les invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de Deporte UNAM para que asistan, y bueno, también unas mesas de diálogo respecto a este tema del acceso a la justicia que les platicamos un poco respecto a la ONU. Y bueno, no sé si quieras agregar algo más, Ana Laura. No, pues nada más invitarles a este acto académico que es el 18 de marzo. Va a tener, tiene que ver con lo que les platicaba Paulo de la reflexión de la diversidad corporal. Vamos a estar de 12 del día a 3 de la tarde, más o menos la actividad dura 10 minutos. Entonces, lleva a todas tus amigas, a todos tus amigos. La intención es reflexionar, aceptar y reapropiarnos de nuestro cuerpo y pues ahí les invitamos. De todas formas, como dice Paulo, estén al pendiente de nuestras redes sociales de Deporte UNAM porque ahí les vamos a dar la información y bueno, pues eso. Y sabes también que quiero invitarles a la clase masiva que va a ser el domingo 8 de marzo a las 10 de la mañana. Va a ser una clase de defensa personal en el marco del 8M. Así que 10 de la mañana el 8 de marzo en la Alberca Olímpica. Ahí en las redes sociales está el cartel para que se registren, sino para que lleguen. Ahí vamos a estar de 10 de la mañana más o menos a 11, 11 y media, haciendo una clase de defensa personal en el marco del 8M. Así que súmense a esta actividad y bueno, pues es muy importante tener ciertas, pues ahora sí que maniobras para defendernos cuando sea necesario. Pues perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, creo que ya se está terminando el tiempo. Me dio mucho gusto compartir este programa contigo, Ana Laura. Y bueno, pues nos vemos el próximo Género y Deporte, el próximo viernes. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Gracias, Paulo.